Ok. Voy a iniciar con algo que dijo el doctor Javier Tamarit en el día de ayer, en el que partía de que debíamos de ir, nuestras intervenciones iban a ir quitando ladrillos, o ese debía de ser nuestro objetivo. Y él hablaba de que años atrás, y así empezaba todo, pues empezábamos a construir lugares para atender y para recibir a las personas con algún tipo de discapacidad, específicamente TEA en este caso. Y yo decía, bueno, estamos en un proceso, definitivamente es necesario comenzar a quitar los blocks, a quitar los ladrillos, contemplando los nuevos modelos de intervención, de atención a la familia y centrados en la persona. Entonces, sin lugar a dudas, estamos en un momento de transición a nivel de país y es una grata satisfacción ver que otros países también han pasado por el mismo proceso o están pasando por ese proceso. Entonces, yo entiendo que nosotros estamos en un momento de analizar nuestros planos y ver por dónde vamos a empezar a quitar esos ladrillos. Y para poder quitar todos esos ladrillos, tenemos que hacer un gran trabajo a nivel terapéutico con nosotros mismos, de ver cómo nosotros vamos a ir abriendo nuestras intervenciones a la familia y a las personas o las redes de apoyo que la persona tiene. En esto reflexionaba un poquito de cómo hemos sido nosotros educados a nivel de las intervenciones y sin lugar a duda nos han enseñado a intervenir uno a uno. Y donde nuestras intervenciones se dan en un contexto de laboratorio, donde nosotros como terapeutas estamos con un chico. Y nuestro gran reto es primero abrir nuestras puertas, poco a poco. A veces es más fácil abrir una ventana, pero definitivamente algo tenemos que abrir para que la intervención sea efectiva y realmente mejore la calidad de vida de la persona con discapacidad que estamos atendiendo. Entonces, pues, partiendo de ahí, yo había hecho un temario de cosas que quisiera compartir con ustedes. Ese temario ha cambiado un montón. Yo creo que cada vez que yo veo la presentación cambio cosas porque quisiera compartir tantas cosas. Y además agregar que yo soy una representante de todo un equipo de personas que ha trabajado en esta presentación y con quienes hemos compartido una manera de ver la intervención diferente. Entonces, bueno, primero, definitivamente, los TEA han cambiado, es decir, ya hablamos de un espectro, ya hablamos de una variabilidad tan amplia dentro de ese diagnóstico que a veces a nivel clínico también nos cuestionamos esa gran diversidad. En la clínica realmente vemos muchas veces y hablamos con los colegas de que a veces vemos niños que un día están dentro del espectro, otro día parecería como que no, y como que van bailando dentro del mismo espectro y es un gran reto para nosotros ver esa gran variabilidad y poder nosotros adaptar nuestras intervenciones a esa variabilidad que tenemos dentro del diagnóstico. Entonces, sí tenemos varios modelos de intervención y cada uno de nosotros, desde estos distintos modelos, realizamos algún tipo de intervención. De manera que nuestra intervención, y en el momento en que entramos en contacto con una persona, estamos interviniendo, desde cualquiera de estos modelos en el que estemos. Pero sin lugar a duda, todos pertenecemos a un momento de la vida de este niño, desde uno de los modelos que podamos ver aquí. Hay muchas dificultades cuando hablamos de la intervención con niños dentro del espectro, y sin lugar a duda es un diagnóstico complejo, es un diagnóstico que muchas veces presenta comorbilidades, es un diagnóstico difícil de comprender, es un diagnóstico que implica muchos profesionales trabajando a la vez. Las intervenciones son complejas, variadas muchas veces, e implementadas de manera diferente, por personal diverso y en ambientes distintos. Y esto es un gran reto a nivel terapéutico, poder ponernos todos de acuerdo en qué vamos a priorizar y cómo vamos a ir haciendo las intervenciones. Los diferentes niveles de instrucción de las mismas personas que estamos trabajando con los niños dentro del espectro también es otro gran reto. Y las dificultades que ellos presentan en el área sensorial y a nivel comunicativo.
También, por otro lado, hay evidencias en la intervención. Ya sabemos, y aquí se ha hablado, del inicio precoz en el programa, sin esperar necesariamente un diagnóstico definitivo. Y aquí tenemos que aclarar, hay muchos niños que a nivel diagnóstico necesitamos darnos tiempo para poder establecerlo, pero no podemos dilatar la intervención. Si tenemos la sospecha, actuemos, no nos quedemos de brazos cruzados a esperar que esté el diagnóstico más claro. Y lo que hemos visto es que generalmente si hay sospecha, hay TEA. Entonces, tenemos que actuar. La intervención debe ser intensiva, el mayor número de horas que el niño pueda recibir por sus características. Y esto nos lleva a que realmente el niño no va a vivir con un terapeuta. El niño vive en su contexto, vive con sus familiares. Y el gran reto es, teniendo nosotros las herramientas como terapeutas, cómo vamos a transmitir y a llegar a esa familia, a esa red de apoyo para que ellos puedan manejar e intervenir a nivel conductual en los diferentes contextos en los que están con sus hijos. La inclusión de la familia en el tratamiento es una evidencia en la intervención. No podemos trabajar solos. El niño se puede pasar con nosotros 4 horas del día, 5, 6, pero la realidad es que el niño se pasa más horas con su familia que con nosotros. Entonces, ellos tienen más momentos de enseñanza y aprendizaje que lo que nosotros podemos generar en un entorno de intervención. Las oportunidades de interacción con niños sin dificultades de su misma edad. Ayer el doctor Javier Tamarit conversaba de también lo beneficioso que es para el niño que no tiene ningún diagnóstico dentro del espectro, el estar en contacto con niños con alguna dificultad, porque eventualmente le va a tocar o vivir con una persona discapacitada o trabajar con una persona discapacitada o criar a una persona con algún tipo de dificultad o ser un discapacitado. Y la medición frecuente de los progresos. También el alto grado de estructuración es otra de las grandes evidencias, las rutinas predecibles, los programas de actividades visuales y proporcionar los límites físicos para evitar la distracción, elaborar las estrategias de generalización donde podemos implicar a la familia y la perpetuación de las actividades aprendidas. Es decir, no porque un niño aprenda una habilidad quiere decir que no la voy a seguir trabajando. Debo mantenerla y debo exponerla en diferentes entornos para garantizar que realmente se adquiera ese aprendizaje. Ahora bien, ¿qué es la intervención conductual? Y aquí quisiera que viéramos la intervención conductual desde otra perspectiva, no como un servicio, sino como una manera de educar, como una manera de manejar un comportamiento y que a todos nos toca. Todos en nuestro día a día hacemos lo que vamos a describir o tenemos momentos y estrategias de las que vamos a ver y a lo mejor lo vemos diferente, pero realmente en nuestro día a día realizamos todas las cosas que vamos a hacer. Y la diferencia con niños dentro del espectro a lo mejor es la intensidad. A lo mejor es que tenemos que manejar también muchas conductas disruptivas y tenemos que mantener el control para mantener nuestras estrategias y no dejarnos llevar de una conducta disruptiva en un momento y mantener nuestras estrategias. Pero parte de lo que vamos a ver es lo que nosotros hacemos en el día a día. Entonces, cuando hablamos de intervención conductual, todo el mundo piensa en ABA. Es un método muy conocido que inició, por Ivar Lovaas, fue el primero que empezó y comenzó a hacer todas las investigaciones. Es una metodología de enseñanza, no es lo único que hay en intervención conductual y ya sabemos que estas estrategias nos ayudan, pero que tenemos que diversificar la intervención y comenzar a darle estas herramientas a las familias. Siguiente. Dentro de las técnicas que usa ABA está el ensayo discreto. El ensayo discreto lo usamos en nuestro día a día. Yo llegué bien tempranito y en la medida en la que iba moviéndome por el salón, escuchaba a todo el mundo haciendo esto. Y los dominicanos somos muy expertos en crear ayudas y en disminuir ayudas. Y un ejemplo de un ensayo discreto es cuando pedimos un favor. Pásame el celular. Y la persona me da el celular y yo le digo gracias. Eso fue un antecedente, una conducta y una consecuencia. ¿Ok? O sea que en nuestro día a día nosotros estamos llenos de ensayos discretos. Somos
también muy capaces los dominicanos de generalizar esos ensayos. Y de repente hay gente que en lugar de pedir un favor, dice, al favor, pásame el celular. Es la misma instrucción, pero ya cambiaron el antecedente y entonces ya estamos generalizando y estamos aportando una nueva manera de ejecutar una misma conducta. Entonces somos muy creativos y tenemos que ser creativos también en nuestras intervenciones y ver que nosotros en el día a día lo estamos haciendo. ¿Qué diferencia hay en los chicos con TEA? Siguiente. Que tenemos que ser creativos con las ayudas. Somos muy creativos con las ayudas también. Y lo más importante es que el niño avance. Y de ahí que nuestra intervención va a ir dirigida a crear momentos específicos de ayuda. Y hay 3 tipos de ayuda: mucha ayuda, poca ayuda o sin ayuda. Mucha ayuda es cuando físicamente yo agarro al niño y lo llevo hacia el celular para que me lo dé, lo guié, y eso fue con ayuda total. O señalarle la respuesta de manera evidente, o exagerar los sonidos de la palabra y en la manera de decirlo. Esas son muchas ayudas. Pero también aquí sucede que si no me di a entender con la persona, los dominicanos tendemos a hacer muchísimos gestos. Y entonces si le pido a una persona, pásame eso, y la persona no entiende, hacemos. Y somos súper creativos en hacer el piquito. No sé si en sus países también. No, Javier me dice que no. Somos muy creativos creando ayudas. Y también esas son las ayudas que nosotros poco a poco queremos practicar en el niño porque están en su entorno. Entonces, ya ahí fíjense cómo vamos disminuyendo las ayudas y vamos siendo muy capaces en nuestro día a día de irle agregando o quitando cosas para que las personas nos comprendan. Y sin ayuda es que el niño debe de lograr la tarea sin ninguna ayuda del terapeuta, de manera independiente. Claro que para llegar ahí, al principio tenemos que dar todas las ayudas. Y yo diría que con los niños dentro del espectro, si vamos a intentar una tarea por primera vez, estemos pendientes a dar todas las ayudas. No queremos que fracase, queremos que sienta que lo puede hacer e ir quitándole las ayudas en la medida en la que nosotros vemos que puede ir respondiendo. Siguiente. Otra de las estrategias es el análisis de las tareas. No sé, aquí probablemente muchas personas han comprado muebles en IKEA. Sí, no, y no sé si les ha tocado armarlos. Bueno, las instrucciones de IKEA, ninguna tienen letras. Están todas en imágenes. Todas. O sea que a nosotros también nos están poniendo muchas estrategias que realmente funcionan con todos. Es nuestra manera de vivir. Aquí estamos hablando de TEA, pero es la manera en la que todos nosotros también funcionamos. Entonces, el análisis de tarea es dividir una tarea en pasos pequeños. Y como ha dicho anteriormente, pues Rosángel en el día de ayer y en las diferentes conferencias que hemos visto, nuestros chicos son muy visuales. Y las ayudas visuales pues les van a dar y les van a poder ayudar a predecir qué se espera de ellos y cómo pueden ir haciendo las cosas. Entonces, es ir dividiendo una tarea en pasos poco a poco. Conocimientos necesarios para la tarea son importantes, es decir, tenemos que saber que vamos a tener que ayudar al niño a abrir la llave del baño, vamos a tener que ayudar al niño a secarse las manos, y esas son las ayudas que nosotros en el proceso le vamos a ir dando. Siguiente. El entrenamiento en discriminación, que ya Analía habló sobre el tema, y la práctica repetitiva y la programación en la generalización y el mantenimiento. Importantísimo la práctica repetitiva. Para que un niño pueda lograr un aprendizaje, necesitamos repetir las tareas, necesitamos repetir y ser constantes. No debemos abandonar, sí podemos modificar dentro de nuestras estrategias y dentro de nuestros programas lo que vamos a ir realizando o cómo lo vamos a hacer, pero debemos de mantener y repetir las tareas que estamos trabajando. Por medio de la repetición es como vamos a ir logrando los avances. ¿Qué pasa? Suena muy bonito empezar, pero ¿cómo lo hacemos?
Sin lugar a duda, no podemos trabajar con un niño con el que no hemos establecido una relación. No podemos empezar a cambiar la vida de un niño si no me he puesto en contacto con él, si no le conozco, si no me he puesto a jugar con él y no he interactuado con él. Entonces, es vital desarrollar una relación con el niño y sobre todo con su familia. Lo más importante y lo que hemos visto es que si la familia no confía en nosotros, nuestro trabajo con el niño va a ser muy difícil. Ganar su confianza antes de tener ninguna influencia sobre ellos y ayudarle a sentirse cuidado y apreciado en el entorno. Siguiente. ¿Qué pasa y cuál es la importancia de nosotros aprender a manejar la conducta de los niños? Bueno, pasamos el día como los bomberos, apagando fuegos. Nos pasamos el día que nos llaman cuando hay una crisis, cuando hay una situación. Entonces, realmente, cuando yo calmo al niño, cuando está molesto, y el niño sigue presentando las mismas dificultades, entonces realmente no estoy siendo efectivo. Necesitamos aprender a prevenir los problemas de conducta. Necesitamos aprender a regular al niño que se desregula con facilidad. Y necesitamos sobre todo aprender a identificar qué le pone en ese estado. Entonces, por eso, siguiente, nosotros primero, para poder hacer todo esto de lo que estamos hablando, necesitamos generar momentos de interacción con el niño. Y lo más importante y el reto más grande es enseñarle a los padres a jugar con su hijo y a tener una relación con su hijo. Muchos padres de niños dentro del espectro no saben cómo interactuar con su hijo, porque lo que esperarían que hicieran un niño sin ninguna dificultad, que es jugar con un carrito y tirármelo, pues el niño con TEA no lo hace. Entonces, ¿cómo me entro yo a jugar y a crear una relación con un niño que no me devuelve el carro? Y ese es el gran reto que nosotros tenemos, enseñarle a los padres a cómo establecer una relación con su hijo. Y en el momento de juego, lo que nosotros planteamos y lo que hemos visto es que tenemos que enseñarle a los padres a no corregir el juego de su hijo. Muchos padres, y lo que hemos visto es que quieren que el niño deje de darle vueltas al juguete, que deje de aletear en su momento de juego, que deje de tirar los bloques en el momento de juego. En el momento de juego, todo lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque queremos establecer una relación con el niño. Queremos que el niño nos vea como una ayuda, no como la persona que viene a corregirme y que viene a boicotear lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿cuáles son los errores que más vemos en el momento de juego? Pues hacer preguntas. De repente el niño está jugando con los bloques y empezamos, incluso los terapeutas muchas veces comenzamos a ¿y qué color es este? Para que el niño empiece a darnos una respuesta. Y de juego entonces pasamos a un momento de aprendizaje. Sin lugar a duda, podemos llegar a un aprendizaje por medio del juego, pero no estamos en ese momento. Tenemos que aprender a separar cuando quiero, como objetivo, que el niño me acepte y poder trabajar con él, y cuando voy a empezar con el juego como una manera de aprendizaje. Dirigir su juego sin darle participación o elección de jugar con lo que él quiera. Generalmente seleccionamos nosotros con qué queremos que él juegue. Y una de las críticas a muchos modelos de intervención más cerrados es que es el terapeuta el que elige todo por el niño. Es el terapeuta el que elige el concepto que va a trabajar con el niño, incluso los materiales con los cuales va a trabajar con el niño. Y estos modelos lo que nos dicen es que tenemos que centrarnos en la persona, centrarnos en sus necesidades, en sus intereses, y a partir de ahí nosotros ir cambiando la metodología de trabajo y corregir su manera de jugar. Durante el juego podemos realizar muchas actividades y gran parte de lo que nosotros creemos que se puede hacer en cuanto a la descripción verbal, que es lo que estamos viendo aquí, en ese momento de juego, mientras vamos describiendo lo que el niño va haciendo, vamos reforzando su comportamiento, es decir, vamos describiendo las cosas adecuadas que va haciendo, de manera que también estamos haciendo que ese juego en el futuro pueda volverse a presentar. Entonces es parte de lo que nosotros queremos que el niño vaya viendo, que nosotros estamos valorando y aceptando su manera de trabajo.
En ese momento de la descripción verbal, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de lo que el niño está haciendo. Vamos a permitirle jugar, vamos a mostrar interés. También en su momento vamos a enseñar conceptos, vamos a modelar un buen vocabulario y vamos a mantener la atención. Algunos ejemplos es: estás haciendo una torre, dibujaste un cuadrado, estás cambiando el señor cara de papa, qué bien pusiste el bloque. ¿Okay? Otra estrategia es el reflejo. El reflejo es repetir o parafrasear lo que el niño dice. ¿Cuáles son las ventajas? Pues permite al niño iniciar una conversación. Generalmente estamos nosotros bombardeando a los niños con preguntas, con comentarios, con diferentes frases. Y ahí somos también muy creativos. El reflejo permite que el niño inicie y demostramos la aceptación y la comprensión de lo que el niño está diciendo. E incrementa la comunicación verbal. Siguiente. Dale. Las alabanzas etiquetadas, expresar verbalmente lo que el niño está haciendo, porque es importante. Es importante porque incrementa el comportamiento positivo del niño, muestra aprobación de lo que el niño está haciendo, incrementa esa autoestima, hace que el niño se sienta bien y promueve que el niño tome iniciativa en el juego. Claro, todo momento de juego también tiene momentos en los que se puede detener. ¿Y cuándo vamos a detener esta manera de interactuar? Vamos a detenerlo cuando hay un comportamiento agresivo y destructivo. ¿Y por qué lo vamos a detener? Pues porque tenemos que enseñarle al niño que el comportamiento adecuado se requiere durante el tiempo de juego. Tenemos que ponerle límites también al niño. Y sin lugar a duda, el momento de educar no es ya cuando hay una rabieta. El momento de educar es cuando el niño está tranquilo. Tenemos que aprender a identificar qué provocó esa conducta disruptiva para poder cambiarla. Algo que me viene a la mente y que es importante también aclarar, en cuanto viendo los servicios, viendo la intervención conductual como un laboratorio, a veces pensamos que porque el niño asista a intervención conductual, el niño va a dejar de hacer conductas específicas. Y no es así. El comportamiento del niño lo va a acompañar a lo largo de su vida. Y está en nosotros aprender a manejar ese comportamiento en diferentes momentos. Entonces, eso es un cambio que nosotros como terapeutas y como personas que apoyamos también a la familia y de esa red familiar tenemos que empezar a transformar. Siguiente. A nivel conductual, nosotros trabajamos mucho y ya vimos que los ensayos discretos están en nuestro día a día. Y parte de lo que nosotros hacemos es analizar los comportamientos y ver por qué suceden para poder cambiarlos. Podemos cambiar dos cosas de un comportamiento: qué lo provoca y la consecuencia. Y solo así se puede modificar la conducta. Entonces, para nosotros poder realizar esto, sin lugar a duda, necesitamos llevar registro de las conductas que se están presentando para poder identificar qué lo está manteniendo o qué provoca las conductas. Siguiente. De aquí también tenemos que partir que todo lo que el niño hace le funciona para algo y por eso lo hace. Ante la falta de comunicación, sin lugar a duda, el comportamiento va a hablar. Es su manera de comunicarse. Entonces, cuando hablamos de las funciones de la conducta, podemos hablar de 4 funciones básicas. 3 de ellas son eminentemente sociales, porque necesitan de otra persona para que aparezcan, y una cuarta que es automática o sensorial. Todos tenemos estas 4 funciones dentro de nuestro sistema y todo lo que nosotros hacemos también funciona para esto. Entonces, las 3 funciones sociales de la conducta son la función de escape, que es para huir o dejar una actividad específica o evitar hacer algo; la de acceso, que es para obtener una actividad o para obtener algo, sobre todo cuando me han negado algo; y de atención, que es para obtener una respuesta de los adultos o de los compañeros del entorno. La función automática o sensorial, que se presenta en muchos niños con TEA,
Es un comportamiento que la persona emite porque le hace sentirse bien. Y aquí agregamos pues los manierismos, aquí agregamos los saltitos, aquí agregamos muchas conductas autoestimulatorias. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo vemos al niño con autismo en el aula? El niño con autismo tiene dificultades para lidiar con las demandas académicas y con los retos sociales que implica pertenecer a un aula, a nivel de sonidos, a nivel sensorial, a nivel de las relaciones sociales, a nivel del seguimiento de instrucciones. Y cuando los problemas de conducta persisten a pesar de las reglas y a pesar de las consecuencias que se han aplicado, tenemos que pensar en que el niño realmente no tiene las habilidades para lidiar con esa situación y nosotros tenemos que darle las herramientas para poder manejar ese momento. ¿Cuáles son las claves? Tenemos que aceptarle para mantener una relación positiva, poder identificar y aprender la manera en la que el niño se calma y crear planes de prevención para situaciones posteriores. Ante una situación de crisis es muy probable que tenga que contener o que tenga que dar herramientas al niño para calmarse, pero tengo que identificar qué está pasando para poder prevenirlo. Tenemos muchos docentes y en la parte de la escuela algo que tenemos que tener muy pendiente es cómo nosotros podemos dar el apoyo a la conducta de manera positiva, que es lo que conocemos como el apoyo conductual positivo. Pues aquí retomar todo lo que estuvimos hablando de cómo se mantienen las conductas, y las conductas, la mayoría, se mantienen por la consecuencia. Es decir, si una conducta aumenta, positiva o negativa, quiere decir que fue reforzada. Entonces, las acciones seguidas por un refuerzo serán probablemente repetidas en situaciones futuras similares. ¿Qué efectos tiene la atención del profesor en diferentes contextos? Pues cualquier atención del profesor va a resultar reforzante para el adulto. Si el profesor le da la atención cuando está haciendo una conducta disruptiva, pues está reforzando la aparición de la conducta. ¿Cómo vamos a saber que la conducta se va a repetir? Si en el futuro existe la posibilidad de que esta conducta se vuelva a presentar. Si se puede volver a presentar o se está manteniendo, la conducta fue reforzada. El problema se alivia solo cuando comienza a ignorar las conductas que queremos extinguir. Siguiente. Ahora bien, la atención como estrategia para cambiar la conducta. Y aquí podemos agregar, primero, que tenemos que registrar las conductas. Segundo, tenemos que establecer las reglas de clase. Y tenemos que recordar periódicamente las reglas. Comenzar a dar elogios y atención a tus alumnos cuando trabajen o jueguen apropiadamente, y la combinación de normas pasando por alto la conducta difícil y elogiando la conducta positiva va a disminuir significativamente la conducta inapropiada. Es decir, si todos los niños están en el círculo y hay uno que se ha ido y tiene un tiempo fuera del círculo, yo puedo empezar a describir muy bien fulano que está sentado, mengano está sentado, Juan está sentado, María está sentada, y el no mencionar al niño que está parado es muy probable que haga que él venga y se siente. ¿Okay? En caso de una rabieta, ¿qué tenemos que hacer? No consentir, darle la oportunidad para que el niño se tranquilice, eso es sumamente importante. Y cuando hablamos de no consentir, tenemos un profesor que nos ha formado muy bien en no tocar, no mirar y no hablar. Y eso, cuando hablamos de no consentir, nos referimos a esas tres cosas. Es decir, no podemos mirarle, no podemos hablarle y no podemos tocarle. Es muy difícil porque además las rabietas te las hacen dirigidas, van a ti a hacértelas o van a buscar tu contacto. Entonces, tenemos que darle oportunidad al niño de que se tranquilice, y cuando aparezca la conducta adecuada, esperar un tiempo para entonces prestarle atención y desviar su atención de lo sucedido. Siguiente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero, lo que yo les diría es quitemos el muro, pero nos corresponde a cada uno quitar las barreras y las limitaciones que tenemos. Tenemos que ver que nosotros también tenemos que dejar de pensar que no
conozco o no sé cómo ayudar al niño. Si hacemos esto en el día a día, es cambiar nuestra manera de hacerlo, es ser pacientes, es ser perseverantes y creer en que podemos y tenemos las estrategias. Gracias.